sobre todo, ¿no? ¿Qué es la programación visual, ¿no? La programación visual es cualquier lenguaje de programación que permite a los usuarios crear programas o crear, en este caso, pequeños scripts que podamos manipular de manera gráfica todos sus elementos en lugar de especificarlos textualmente. Permite la programación con expresiones visuales, arreglos espaciales de textos, símbolos y gráficos. La mayoría se basan en la idea de cuadros y flechas, donde los cuadros, objetos, dentro de esta pantalla se tratan como entidades y van conectados por cables, por flechas, por relaciones, que es justamente esta nueva vertiente de la programación visual. Justamente aquí está un ejemplo y también lo toqué en una de las sesiones y lo estoy retomando con usted en caso de que no hayan podido ver las sesiones. Esta es una aplicación de escritorio que tiene la MIT para los niños. Está orientado a la programación visual. Entonces, si vamos al Scratch, que es justamente este que está aquí, vamos a ver, están los ejemplos. Y tenemos aquí diferentes cosas que han hecho los niños chiquitos. Y si vemos qué hay dentro, sabemos que hay esto, ¿no? O sea, movimiento, que es justamente como su código. Dice mover 10 pasos, luego girar 15 grados, girar otros 15 grados, apuntar en dirección de 90 grados, apuntar hacia el puntero del ratón. Luego están algunas otras indicaciones. Y luego aquí dice, ¿no? Por ejemplo, el botón, ¿no? Al presionar, por siempre, siguiente este disfraz, deslizar 5 segundos, los píxeles, siguiente disfraz, ¿no? Si se fijan, vamos a meter, vamos a ver si me permite darle otra vez. O sea, esto tan básico que se hace, que fue hecho para los niños, ya es programación visual. Y es una de las cosas que llegamos a tener un poco más en la cabeza, acerca de este aspecto, es justamente el rompecabezas que jugábamos desde niños chiquitos, ¿no? O sea, todo estaba orientado. Teníamos que tener un pensamiento sistemático para poder finalizar el rompecabezas. Teníamos que ir pieza por pieza acomodándola para poder terminar este rompecabezas en el menor tiempo posible. La programación visual es algo muy parecido, ¿no? La ventaja de este enfoque es no pensar en lo que sucede con los datos que se encuentran dentro de los nodos. O sea, para eso existe alguien que ya los programó. Afortunadamente ya existe mucho. Esta comunidad hace muchos aportes. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es seleccionar los nodos que necesitamos y conectarlos entre sí mediante líneas, en este caso rompecabezas, y pues es algo muy sencillo, es algo que con lo que podemos lidiar y podemos manejar. Estos son algunos de los ejemplos que ahora se encuentran en el mercado dentro de la programación visual, dentro del área de la industria de la construcción. Los más fuertes es Grasshopper y Dynamo. Está uno que es FM System, que también tiene cuestiones de interoperabilidad con BIM y GIS. Justamente también está empezando a utilizar la programación visual. Tenemos a Blender, que es un renderizador de código abierto que también utiliza esta programación visual. Existen algunos otros software de retoque de fotografía, de audio inclusive, estos que son educativos como el Scratch, que van orientados justamente a eso. Hay otros todavía un poco más abstractos, que son para cosas específicas de programación. Inclusive un poco la inteligencia artificial está tratando de manejar algo de programación visual dentro de esta cuestión de las redes neuronales. Ahora, para recordar un poco de lo que había hablado acerca del algoritmo,
Un algoritmo no es más que un conjunto ordenado y finito de operaciones que realizamos con el único fin de encontrar una solución a un problema, ¿no? Ese es un algoritmo. Nosotros como seres humanos hacemos miles de algoritmos al día, de manera consciente o inconsciente. El desarrollo de algoritmos es un tema fundamental en la programación y por esta razón es muy importante practicar. Alguien que tiene una buena base de algoritmos le resultará mucho más fácil aprender cualquier lenguaje de programación y en este caso poder realizar los códigos de una manera muy sencilla. Algunos ejemplos de algoritmos, y justamente al finalizar les voy a dejar una tarea para que hagan un algoritmo, en este caso más bien dos algoritmos, y en este caso serían los ejemplos, ¿no? ¿Cuáles pasos darías para llegar al refrigerador? Por ejemplo, de dónde estás tú a dónde está tu refrigerador. ¿Cómo llegar a la biblioteca? Es importante que no te engañes y que lo practiques. Esta es una parte que ahorita deberías de intentar casarte con los algoritmos para poder entender todo esto de manera más sencilla. Este es un ejemplo que aparece en Dynamo Primer. Al principio es un algoritmo que describe a base de letras, de palabras, la forma o cómo formar un cisne en origami. Y bueno, ahí están estas instrucciones. Obviamente, dependiendo de la forma en que nosotros lo pongamos, a veces puede llegar a ser muy ambiguo. Esto sería como el código tradicional. Entonces puede que se nos llegara a complicar un poco si no sabemos o si el creador no se enfocó tanto en que fuera amigable. En cambio, si tenemos las dos cosas, pues nos va a resultar mucho más sencillo. Yo creo que sería mucho más sencillo poder generar el origami con estas imágenes que con estas instrucciones. Y es justamente también una gran diferencia que tenemos en cuanto a la programación visual con la programación normal. La programación visual nos permite ver, en este caso si queremos en tiempo real, qué es lo que vamos a estar realizando y cuáles son los resultados que estamos teniendo mientras empezamos a hacer el código, a diferencia de la programación normal, en donde hasta que no finalicemos el código no vamos a poder ver resultados. Entonces esa es una parte que nos va a apoyar en este caso para que podamos entender Dynamo.